con ser bendecido, con ser prosperado. Pero el discípulo no. El discípulo, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que anhela? El discípulo anhela ¿qué? Enseñar, predicar, sanar, liberar, libertar. Por eso donde en esta noche tú vas a tomar la decisión. ¿Qué vas a tomar? Claro, yo tuve que tomar una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión que yo tuve que tomar? De empezar a morir para que empiece a crecer Jesucristo en mi vida. ¿Qué tuve que empezar a hacer? Empezar a morir todos los días. ¿Para qué? Para que viva Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque el yo no me dejaba. El yo no me dejaba tomar decisiones, no me dejaba determinarme. Y no solamente eso, sino que no quería dejar lo que no me dejaba determinarme. Entonces, que hay cosas dentro nuestro, ¿sí? Hay cosas que están ocultas, hay cosas que todavía uno no la entregó, que no la soltó. Por eso no se puede convertir en lo que Jesús quiere que tú te conviertas. ¿Por qué? Porque Jesús te quiere usar. Decirle que tenés a tu lado, Jesús te quiere usar. Vamos de vuelta, Jesús te quiere usar. No solamente que tú recibas la salvación, sino que también el Señor quiere que tú le sirvas. ¿Qué quiere? Que tú le sirvas. Que tú le prediques la palabra, que tú la enseñes. Que a través de tu vida gente sea sanada como tú estás siendo sanado, como fuiste sanado. El Señor quiere que otras personas, otras familias sean reconciliados, sean restaurados, sean transformados, sean convertidos. Por eso donde yo tengo que tomar la decisión y la determinación para verdaderamente convertirme, ¿qué? En un discípulo de Jesús. Por eso yo aprendí por esta palabra que yo tengo que llevar, ¿qué? Mi cruz. Porque muchas veces hay personas que están esperando que otros les lleven la cruz. Y yo donde tuve que tomar ese paso, tuve que tomar la decisión. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a orar en mi vida. Para que el Señor empiece a sanar mi corazón. Para que pueda perdonar. ¿Cuántas veces hay personas que todavía no perdonaron? Y eso no lo deja crecer. Yo cuando solté el perdón, ahí cuando yo empecé a crecer espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quiere que nosotros operemos en otra dimensión sobrenatural. El Señor quiere que tú sigas escalando peldaños, quiere llevarte a otro nivel espiritual. No solamente el Señor quiere que tú seas multitud, el Señor no solamente quiere que tú anheles, que te profeticen. El discípulo desea ¿qué? Y anhela profetizar. ¿Qué desea? Profetizar, no ser profetizado. Entonces, ¿quién me va a enseñar a mí? Jesucristo, decirle que tenés a tu lado Jesús. Jesús, por eso yo te estaba animando a que tú empieces a venir a esas reuniones de discipulado. ¿Sabe por qué? Porque no solamente donde Dios nos está preparando, capacitando. ¿Para qué? Para operar en otras dimensiones. ¿Para operar en qué? Ahora, tú te puedes quedar sentado ahí todo el año si quieres. El Señor no te va a obligar, ni tampoco te va a poner un revólver en la cabeza para que tú hagas lo que no quieras hacer. Pero yo tomé la decisión, dije, Señor, yo no quiero estar más así. Yo quiero que tú me empieces a usar, ver tu gloria en otra persona, reproducirme en otra persona. Pero tuve que empezar a dejar los vicios. ¿Qué tuve que empezar a dejar? ¿No? Entonces cuando empecé a dejar los vicios, vendé la droga, el cigarro, el alcohol, cuando empecé a perdonar, ahí empecé a escalar. Ahí donde Dios me empezó a subir de nivel. Y hasta el día de hoy. Por eso no quiero decir que soy y no lo soy. ¿Me explico sí o no? De decir algo que no lo soy. Por eso en este tiempo que estoy aprendiendo a vivir lo que enseño. ¿Me explico sí o no? ¿Por qué? Porque ahí está la clave de vivir lo que enseñamos, de lo que predicamos. ¿Entendés? Y que otras personas también entiendan. ¿Por qué? Porque Jesús a la multitud, ¿sabe cómo le hablaba? Le hablaba por parábola. A los discípulos se la explicaba. ¿Cómo le hablaba a la multitud? Por parábola. A los discípulos se la explicaba. Donde los discípulos tenían revelación. Y no solamente tenían revelación, sino también alcanzaban la enseñanza del Maestro de Jesucristo.
Por eso tú en esta noche vas a decidir. Yo decidí por eso, de verdaderamente convertirme en un discípulo de Jesús. Que el Señor, a través de mi vida, pueda bendecir a muchas familias, a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, a lo que el Señor quiera bendecir. Por eso a través de esta palabra, ¿sabes que aprendí? A darle muerte al yo, al ego. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo te quiere hacer creer que vos podés solo. Fuera del cuerpo, fuera de la casa del Señor. ¿Me explico, sí o no? Y no, y así no obra Dios. Así no se mueve Dios. Yo me tengo que mover en el cuerpo donde Dios me puso, donde la casa que Dios me estableció. Entonces ahí donde Dios me va a respaldar, ahí donde yo voy a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me mostró la palabra? Lo que no me dejaba. ¿Qué es lo que te muestra la palabra? ¿Qué es lo que te revela? Lo que no me deja tomar la decisión y la determinación para empezar a ser un discípulo de Jesucristo, para que Jesucristo empiece a tratar con mi carácter, con mi vida. ¿Por qué? Porque no es solamente decir, bueno, yo soy un discípulo de Jesucristo, no, donde verdaderamente Dios tiene que empezar a tratar con cada una de nuestra vida. ¿Para qué? Para convertirlo en ese verdadero discípulo que va a estar en la buena y en la mala. ¿Me entendés? Que el Señor va a mirar, ¿me entendés? Y vos vas a estar ahí, a tu derecha, a tu izquierda, y va a estar ahí. Nada lo va a mover. Pedro dijo, ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a ir si solo Jesús tiene palabra? ¿Palabra de qué? ¿Palabra de qué? De vida. Cuando muchos de los discípulos se ofendieron y se fueron, no se dejaron ofender por la palabra. Cuando Jesucristo sabía ya de lejos los pensamientos de cada uno de ellos, lo que habían creído y lo que no habían creído. Como en esta noche Jesús sabe lo que están creyendo y lo que no. Lo que van a tomar la decisión y la determinación y lo que no. Lo que van a decir, yo quiero seguir siendo de la multitud, yo no quiero compromiso, yo no quiero responsabilidad. Y yo te digo la verdad, cada vez que el apóstol me dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, yo lo hago con gozo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que pone Dios en su corazón para hacer las cosas. Y eso es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que a mí me motiva. Que Dios me tiene en cuenta. No le ando esquivando, no le ando escapando. ¿A qué? A la responsabilidad, al compromiso de Dios, porque ahí está mi bendición. Ahí donde está el trato mío. ¿Sabes cuántas veces me quise manifestar, me quise revelar? Donde el diablo me quiso desarraigar de este lugar, de esta casa, de ponerme en contra de los pastores. Y algo continuo, es que si no está bien, no tenés la palabra, no tenés un oído atento de lo que el Espíritu está hablando, administrando en la casa, chao, tomá una mala decisión, como vemos muchas veces que toman muchos hermanos. ¿O no? ¿Sí o no? Y cuando te quedas cuenta, no vení más, no te congregás, no orás, no venía a la oración. Y el diablo logró el objetivo. Por eso, ¿sabe dónde ataca? Ataca el corazón. Llenándote de odio, llenándote de enojo, llenándote de ira. Y siento que a muchos Dios le está hablando. Y yo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque a mí muchas veces me ha pasado. Y donde está en una guerra interna, ¿entendés? Donde el diablo te quiere arrancar. Si vos estás hoy en esta casa, porque Dios te puso en esta casa. Porque Dios te puso en esta casa, ¿sabes para qué? Para que eches raíces. Dale un aplauso. Sí, Dios quiere que tú eches raíces en esta casa. Dios quiere que tú seas un hijo, que sea hija. Dios no quiere que tú sigas siendo un huérfano, una huérfana, yendo de iglesia en iglesia. No, Dios te quiere afirmar, Dios te quiere fortalecer. No lo veo muy contento, pero yo sí me gozo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, familia? Porque lo más lindo que es ser formado. No le gusta, pero lo más lindo que es ser formado. Porque donde vos vas a estar,
¿Me entendés? Donde a vos el tiempo, la tormenta no te va a detener, nada te detiene. A ese discípulo nadie lo va a detener. Al contrario, va a estar. Va a venir en busca de ¿qué? De su bendición. Por eso tú no solamente fuiste llamado a ser un cristiano, sino a ser un discípulo de Jesús. No sé si te interesa operar en otra dimensión. Que te estoy hablando de otra dimensión sobrenatural. Donde tus ojos van a ver la gloria de Dios, donde tus ojos van a ver cómo Dios sana a otra persona, cómo Dios restaura, cómo Dios reconcilia, cómo Dios transforma. ¿A través de quién? De vos, no solamente de los apóstoles, no solamente del evangelista, no solamente a través del profeta, sino también a través de tu vida. Pero ahora hay que ver si tú quieres ese compromiso, ese peso. ¡Qué silencio! ¿Seguimos? Bien, vaya a San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a su discípulo: ¿alguno quieren venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Wow. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Y sabe lo que significa negarse a sí mismo? ¿Lo quieres saber? Que ya vos no complacer más tu deseo, tu apetito, sino que empezás a complacer los deseos de Dios. ¿Ves? Cuando yo no me negaba a sí mismo, ¿sabes lo que andaba haciendo? Complaciendo mi deseo, mi apetito, lo que mi carne deseaba. Por eso el Señor está diciendo que ya no vivamos más para nosotros mismos, que vivamos para Dios. Por eso a la hora cuando Dios llama y desafía al pueblo, muchos se hacen los distraídos. Claro, ¿por qué? Porque ya no podés andar más complaciendo tu deseo. Por eso va al discípulo, no le tenés que decir que no haga esto, que no haga lo otro, porque el discípulo sabe. Porque se entregó enteramente y completamente al Señor. Y donde ya empieza a morir, como el viejo hombre y como la vieja mujer. Y empieza a vivir ¿quién? Cristo. Ya no se ve más nuestra imagen, se ve la imagen de Cristo. Se ve el resplandor de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro caminar. Y qué lindo empezar a vivir esto, ¿no? Decir, bueno, me niego, invierto el tiempo al Señor. Yo siempre lo enseño, el tiempo que vos le inviertas al Señor no es un tiempo perdido. Decirle que tenés a tu lado, no es un tiempo perdido. Porque vos lo estás invirtiendo en el reino de Dios. Entonces yo me gozo, yo me deleito. ¿Por qué? Porque antes no quería saber nada con invertirle tiempo a Dios. ¿Pero por qué? Porque quería andar complaciendo mi deseo. Lo que mi carne me deseaba, y no deseaba nada lindo. Y yo sé que esto es un pueblo entendido y sabe lo que le estoy hablando, ¿sí o no? No es para especificar bien lo que estoy diciendo, sino que muchos sabemos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hemos saciado a nuestro deseo. Y hemos terminado ¿qué? Hemos terminado haciendo ¿qué? Lo que nuestra carne tenía apetito. Por eso cuando nosotros empezamos a vivir, ¿para quién? Para Dios, y ya no vivimos más para nosotros mismos, es ahí donde Dios empieza a orar en nuestra vida. Es ahí donde el Espíritu de Dios empieza a operar. Y esto es algo tremendo, cuando vos ves el Espíritu Santo de Dios operando. Cuando hoy vemos una gran necesidad, ¿o no? En nuestra ciudad, en familia, en hogar, en joven, adolescente, que están necesitando ¿de quién? De Jesucristo. Y muchas veces la iglesia está dormida, no raciona. Y vos le decís, hay que hacer esto. No, no quiero. Imagínate que se niega acá, para servir a Dios. Entonces no lo podés mandar a la calle. ¿O no? Porque no se va a animar ¿a qué? A predicarle a alguien. No se va a animar a hablarle de Jesús a alguien. Entonces ahí nos damos cuenta que hay personas que no están preparadas. Pero no porque la casa no esté funcionando, o no esté trabajando en esa área. ¿Me explico sí o no? Sino que uno se niega. ¿Por qué? Porque cuando yo me niego, ¿para qué? Para que me desea Dios, entonces donde ya no vivo más para mí. Donde el Señor empieza a ¿qué? Empieza a orar en mi vida.
donde dejo lo que no me dejaba. Por eso, ¿sabe por qué pasa esto? Porque muchos no quieren dejar lo que le impide hoy tomar esa decisión, esa determinación. ¿Me explico, sí o no? Claro, porque lo dice la palabra, no te lo estoy diciendo yo. Por eso el fundamento más seguro y más claro es lo que está escrito. Por eso yo sé que tengo el respaldo de ¿quién? De Dios, porque yo no te estoy enseñando doctrina mía, sino que yo te estoy enseñando verdad. Y dice que la verdad te hace libre. ¿Qué te hace? Libre. Por eso el primer paso mío, ¿cuál fue? Ser sanado. ¿Cuál fue? Empezar a ser sanado, empezar a dejarme sanar mi corazón. No solamente a dejarme sanar, sino también la relación con Dios. Y ahí donde empecé a arrastrar mi carne a la oración. Y ahí donde el Espíritu Santo de Dios empezó a tratar conmigo personalmente. Y empezó a limpiarme, empezó a purificarme de la contaminación que yo tenía. ¿Estamos acá o no estamos acá? Sí, parece que está dormido el pueblo. Por eso el Señor quiere trabajar profundamente dentro tuyo. Sacudilo, sacudilo. Ahí la hermana, escuchen esto. El otro día estaba hablando con Norma, y donde Norma ya tomó la decisión para empezar a venir a las reuniones de obreros donde va a empezar a servir. Por eso Dios no ve la edad, Dios ve el corazón. Entonces eso algo me da una honra, que la hermana tome la decisión de empezar a venir a las reuniones de obreros porque quiere empezar a servir a Dios. Entonces si no te motiva, no te motiva eso, no sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que negar. Decirle que tenés a tu lado, tenés que negarte. Vamos de vuelta, decirle, tenés que negarte. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, escuche esto, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¡wow! ¡Qué tremendo esto! Por causa de mí, dice, la hallará. Entonces yo hallé lo que no tenía. ¿Qué era? Vida. Hoy sí tengo vida. Hoy tengo esperanza, lo que no tenía. Hoy puedo decirte que estoy experimentando el amor de Dios, lo que no tenía. Y eso es algo, palabra mayor, cuando te digo el amor de Dios. Que cuánto lo necesitan el amor de Dios. Poco dicen amén. Pero yo creo que todas las cabezas, papá y mamá, cuánto necesitan del amor de Dios, de Jesús. Y eso te lo da el Maestro. Por eso una de las cosas que le cuesta al ser humano, dejarse amar. ¿Qué le cuesta? Dejarse amar. Porque Dios no te va a acariciar la espalda, Dios no te va a palmar la espalda. No se distraigan, no se distraigan. Dios no te va a palmar la espalda, Dios no te va a acariciar, Dios te va a decir las cosas como te las tiene que decir. Te guste o no te guste. Pero yo hoy entendí que por más que no me guste, yo sé que está haciendo para el bien mío. ¿Para qué es? Para el bien mío, como lo que Dios me está hablando, es para el bien mío. Es para que yo siga creciendo, siga subiendo escalones, como la escalera que está ahí, la puerta está abierta, Dios la tiene abierta. Ahora vos tenés que dar el paso. ¿Me explico, sí o no? Entonces a mí cuando me dijeron, bueno, tenés que determinarte, tenés que empezar a venir a la oración. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que tomar la decisión. Tuve que no solamente tomar la decisión, sino también determinarme. Y ahí cuando yo empecé a crecer. ¿Cuándo empecé a crecer? Cuando me decidí, cuando me determiné. ¿A qué? A que el Señor empiece a tratar dentro mío. ¿Por qué? Porque había mucha basura, había mucha contaminación. Y ni hablar mi mente, ni hablar mis ojos. Entonces cuando le empecé a entregar a Dios, porque no solamente que me estaba afectando internamente, sino también en el cuerpo. ¿Me explico, sí o no? Donde no tenía ganas para nada, donde estaba debilitado. Y la puerta Dios la tenía abierta, yo tenía que dar el paso. ¿Me explico, sí o no? Dios siempre está dispuesto, la puerta siempre está abierta, pero yo tengo que decidir. Dios está esperando que yo se lo entregue.
Entonces cuando yo le empecé a entregar, ahí donde empecé a subir los escalones. Ahí donde empecé a crecer. Cuando empecé a dejar lo que me impedía recibir la palabra de Dios, lo primero, lo fundamental. ¿Por qué? Porque eso fue, y hasta el día de hoy, lo que a mí me sostiene y me mantiene en pie. ¿El qué? La palabra. ¿Me entendés? De humillarme. ¿Me entendés? De reconocer que yo necesito. Yo tengo que reconocer todos los días. Esto no es día por medio. Yo todos los días tengo que reconocer que necesito de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las veces que yo me he descuidado, he sufrido las consecuencias. ¿Me explico? Es donde muchas veces he querido tomar decisiones, me entendés, equivocadas, que ya sé, ya tengo experiencia de eso. Ya tengo experiencia de decisiones malas tomadas, me entendés, que después me fue, no mal, re mal. Donde llegué a una muerte espiritual en mi soberbia, en mi orgullo. ¿Y de qué me servía conocer la palabra? ¿Por qué? Porque donde formé un caparazón y no quería aceptar nada. Entonces muchas veces tener conocimiento a muchos les juega en contra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no querés aceptar. No te querés dejar enseñar. Y eso es peligroso para un cristiano. Porque se cree que se la sabe toda. Se cree que no necesita ser administrado, ser enseñado, ser discipulado. Te digo, ¿sabes por qué? Porque Dios me dio embarazo. No, vos tenés que dejarte enseñar, vos tenés que dejarte discipular. Y es verdad. ¿Por qué? Porque si yo quiero triunfar hoy en esta casa, tengo que agachar la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Entonces ahí donde Dios me va a empezar a utilizar en el cuerpo. Fuera del cuerpo no pensé que Dios te va a usar. Fuera del cuerpo de Cristo, de este cuerpo. Porque muchos quieren operarme, ¿entendés? Sin estar en el cuerpo, sin estar bajo el manto. Dios no te va a usar así. Vos tenés que estar bajo el manto. Vos tenés que estar en el cuerpo. ¿Estamos acá o no estamos acá? Entonces, para que yo pueda operar, ¿qué debo hacer? Negarme a sí mismo. ¿Qué tengo que hacer? Y yo te doy un ejemplo del apóstol Pablo. Escuchen esto y búsquenlo. Gálatas. Busque Gálatas. 2:20. Cuando lo tenga me digan amén. Amén. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Oh. ¿Cómo dice entonces Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? ¿Quién vivía? Cristo vivía. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, que Cristo viva en nosotros. Para eso, por eso Pablo me dio un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo me dio donde él sí le había dado muerte, donde él tenía por basura las cosas del mundo. ¿Por amor de quién? De Cristo. Por eso mirá si nosotros tenemos que aprender, cuando todavía muchas veces seguimos amando a cosas del mundo. ¿Sí o no? ¿Y Pablo cómo la tenía? Por basura la tenía. ¿Por qué la tenía? Por basura. Por amor a Jesucristo. Por eso donde el Señor nos está llevando a morir. ¿A qué? A morir. Y que empieza a vivir Jesucristo en nuestra vida, en tu familia. En mamá, en papá, en ese hogar, en esa familia. Que cuánto necesita de Jesucristo, ¿sí o no?
Entonces, para que nosotros podamos experimentar lo que Dios tiene para nosotros, ¿por qué? Porque Dios tiene cosas grandes. Decí conmigo, Dios tiene cosas grandes. Para mí, para mi familia. Ahora va a depender de mí, decirle. Decirle que tiene ahora va a depender de mí. De lo que yo haga en esta noche. De la decisión y determinación que yo tome. Si yo quiero hoy vivir lo que Dios tiene para mí, lo que Dios ya me prometió, ¿a cuánto Dios le prometió promesa? Y bueno, entonces si vos querés vivir lo que Dios tiene para vos, tenés que decidirte, tenés que determinarte. Entonces ahí donde tú vas a empezar a vivir las promesas de Dios, ahí donde tú vas a vivir lo que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Y no solamente para nosotros, sino para que otros también lo puedan vivir. ¿Por qué? Porque el discípulo no es egoísta, no piensa en sí mismo, sino que quiere que otros también sean bendecidos. ¿Quiere que otros sean bendecidos, sí o no? Entonces, decídete y determínate. Yo creo que cada uno de los que están en esta noche sabe lo que le impide. ¿Sí o no? Yo la tenía bien en claro, yo sabía bien en claro lo que a mí me estaba impidiendo tomar la decisión y la determinación de empezar a convertirme en lo que Jesús quería, en un discípulo. Y yo quería ver que otras personas también sean libres, así como yo fui libre de la droga, del cigarro y de cuántas cosas, yo también anhelaba eso. ¿Sabes cuántas veces Dios me presentó delante de personas y no podía operar? ¿Por qué? Porque no era testimonio. Y Dios la ponía delante mío, ¿y qué le voy a hablar? Si yo estaba peor que él, ¿qué le voy a administrar del cigarro si yo fumaba? ¿Qué le voy a administrar de la droga si yo me drogaba? ¿Qué le voy a administrar del perdón si yo tenía un odio, tenía un rencor, un resentimiento? No le podía administrar algo que no estaba viviendo. Por eso primeramente el Señor quiere tratar con nosotros, para que nosotros después podamos operar en cada una de esas áreas. La pastora sola dijo amén hacia atrás. Ahí dijo Tito. Pero es así, hermano. Si nosotros no tomamos esa decisión, ¿y por qué lo repito reiteradas veces? Porque yo tuve que tomar así la decisión. Yo ya no daba más, y te lo digo, me con un corazón abierto, porque era verdad, no daba más. Había llegado a una situación crítica y necesitaba de Jesús. Y ahí donde apareció Jesús, ahí donde me rescató, ahí donde me levantó. Por eso hoy para mantenerme tengo que cuidarme, no es que ya está. ¿Me explico, sí o no? Por eso yo te dije que el plan de Dios no solamente fue con mi vida salvarme, sino también quiere usarme. ¿Para qué? Para que así como Dios me libró, así como Dios me sanó y todas las cosas que viví y experimenté sobrenatural, para que otro también lo pueda vivir y experimentar. Y donde hoy las personas que se están dejando y estamos viendo los frutos. ¿Me explico o no? Porque cuando una persona deja que Dios empiece atrás, se empieza a ver los frutos en esa familia, en ese hermano, en esa hermana, donde empieza a tomar decisiones, donde empieza a tomar compromiso, donde empieza a entender lo que Jesús está queriendo para su vida, para su familia. Y déjame decirte algo para allá ir cerrando. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ama. Porque muchas veces decimos, pero Dios no da. No. Sí, Dios nos da, pero a la vez también nos muestra que no ama. Yo prefiero que Dios me dé y que no sea liviano conmigo. Si yo necesito que Dios me dé. ¿Por qué? Porque cuando fueron livianos me donde me torcillo. Entonces yo prefiero que Dios me diga las cosas como son. Porque eso a mí lo que me hace lo que me hace estar hoy en pie. Y yo veo que Dios me ama por medio de su palabra. No sé si ustedes lo ven. No sé si ustedes lo creen eso. Pero yo sí. Por eso yo quiero hoy mantenerme en la casa donde Dios me puso. ¿Y sabes por qué te digo? Porque muchas veces el diablo viene a querer sacarme. ¿Qué te voy a decir? Que no. ¿Qué te voy a decir? Que no vivo y no me pasan muchas cosas así. Por eso si yo no estoy bien parado sobre la roca, donde no estoy permitiendo que Dios meta mano sobre mi vida, donde hoy me va a ver, y mañana no me va a ver más.
Y va a decir, ¿qué pasó con Fabián? ¿Qué pasó con el evangelista? Y pasó, ¿me entendés? Que el diablo, ¿me entendés? Tuvo legalidad. Eso pasó. ¿Me entendés? Entonces, donde ¿me entendés? Te saca. Por eso, donde vos tenés que cuidar tu corazón. Yo voy a cuidar mi corazón. Yo voy a agarrar la cruz, ¿me entendés? Porque yo no, vos, el Señor, ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, vos no quieras llevar la cruz de otro, porque la tiene que llevar Él. Y yo muchas veces quería, ¿me entendés? Llevar la cruz de otro hermano. Y era peor, y renegaba, y donde se rebelaba más. Y el Señor me dijo, no sea cabezón. Vos llevás tu cruz. ¿Me entendés? Y que ese hermano, que esa hermana lleve su cruz. ¿Me entendés? Que pague, ¿me entendés? El precio, que, ¿me entendés? Que se sacrifique, que haga el esfuerzo. Y yo quería hacer el esfuerzo, ¿me entendés? Quería hacer lo del otro. No. ¿Por qué? Porque no va a permanecer. ¿Me explico, sí o no? Y yo no le estaba haciendo un bien a esas personas, le estaba haciendo un mal. Entonces, donde ahora dijo, Señor, dejá. ¿Entendés? Que aprenda como vos aprendiste, como vos te golpeaste. Y así uno se va haciendo. Por eso, ¿me entendés? En el proceso uno dice, estoy pasando por un proceso difícil. Pero ahí en ese proceso difícil donde Dios va a sacar lo mejor. Ponte de pie. Por eso, hermano y hermana, sea agradecido de estar en esta casa. Sé un agradecido. Porque está en el mejor lugar. ¿Cuántos dicen conmigo, estoy en el mejor lugar? Claro, tu familia está en el mejor lugar. Entonces no deje pasar la oportunidad, sino que aproveche la oportunidad que Dios te está dando. Pasa acá adelante.